Bueno, ahora sí que sí. Bienvenidos a todos un año más a nuestro encuentro anual, que bueno, a pesar de que este año hemos hecho nada más y nada menos que 6 encuentros en diferentes lugares, pero bueno, siempre es una ilusión, particularmente este, ¿no? El que venimos y pasamos prácticamente un día entero pues compartiendo, que de eso va, ¿no? Al final la lavada de cerebro ya la hago cada día un poquito, entonces eso no hace falta que nos reunamos en ningún lugar. El objetivo de esos encuentros es sobre todo pues conocernos, tocarnos, ponernos cara, ponernos tamaños, ponernos olores incluso, y conocernos, compartir. De hecho, igual que el año pasado tuvo un peso muy importante el tema de los talleres Laboris, ¿no? Que fue como una novedad del año pasado, en el que diferentes de vosotros veníais y compartíais, bueno, vuestras iniciativas, vuestros proyectos, que al final también es una parte importante del proyecto, ¿no? No solamente, o así es como lo entiendo, es la forma de un poco de cerrar el círculo de nuestro desarrollo, de nuestro camino de vida, que no sea únicamente metemos cosas dentro, obviamente vamos fortaleciendo, bueno, pues nuestras formas de gestionar nuestras emociones, lo que ocurre fuera, para mantener esa, como tanto Epicteto nos está hablando últimamente, ¿no? Esa proairesis, esa elección vital de vivir tranquilos, de vivir felices, ocurra lo que ocurra, pero luego, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque en la ecuación estoica después hay algo más, no es simplemente estar tranquilos, sino se termina o se culmina, mejor dicho, con la parte de aportación, de no simplemente somos una cosita que está pululeando por el mundo de forma más o menos azarosa, sino que hace algo de algún tipo de aportación, algún tipo de utilidad para los demás, ¿no? Y ahí es donde entra la parte de Laboris, ¿no? Que nosotros, bueno, no solemos utilizar la palabra trabajo, ya sabemos por qué, porque, bueno, sus orígenes estaba relacionado con la tortura, ese tripalear, ese torturar, y no queremos ver el trabajo como tortura, queremos ver nuestra labor como un servicio en el que nosotros nos realizamos, hacemos algo que consideramos importante, sea lo que sea, que nosotros consideramos como importante, como decía Epicteto esta semana, basta con que te lo parezca a ti y que somos de algún tipo de utilidad, ¿no? Contribuimos de alguna manera a los demás. Entonces, bueno, el año pasado le dedicamos muchas horas a eso, que creo que fue muy enriquecedor, porque bueno, es una manera también de conocernos, de inspirarnos. Creo que de aquí muchas personas se fueron súper inspiradas viendo a los compañeros, viendo que estaban tomando acción, y me consta que muchos otros después tomaron sus acciones. Este año va a ser diferente. Este año un poco la dirección, como sabéis los que vais a, bueno, si os apetece, hacer vuestra contribución especial este año, pero este año lo queríamos orientar más, no voy a decir al estoicismo puro y duro, pero sí al compartir nuestra experiencia de vida, cómo nos ha ayudado, pues bueno, lo que venimos aprendiendo, lo que venimos ejercitando, algunos desde hace poco, otros desde hace años, ¿no? Ya sea juntos por vuestra cuenta, pero bueno, aquí tenemos un poco de todo, ¿no? Y además la mayor parte de los que habéis venido hoy nos conocemos desde hace unos cuantos años, entonces algo de labor hay ahí, algo de ejercicio hay ahí. Entonces, bueno, hay una pregunta que siempre me gusta haceros cuando nos encontramos, especialmente en la reunión anual, que es, bueno, después de todo este tiempo, leyendo, escuchándonos, hablándonos entre nosotros, reflexionando incluso, buenas Alex, bienvenido. Incluso ayudando a otros, ¿no? Que nos pregunten, bueno, pero ¿qué es eso que estás haciendo? ¿Qué es eso del estoicismo? ¿Qué es eso tan sectario, no? Sabemos, ¿cómo entendemos el estoicismo? A día de hoy, después de todo este camino que hemos recorrido, estos sentiros libres, ¿vale? De hecho, me gustaría que esto fuera... Os voy a lanzar diferentes preguntas a lo largo de esta presentación, que va a ser como la introducción al día de hoy. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por estoicismo a día de hoy en el momento en el que nos encontramos? ¿Por qué? ¿Por qué lo seguimos o lo intentamos practicar día a día? Y sobre todo, ¿qué es eso que encima nos ha traído aquí? Cada uno sois de un rincón diferente de España. Algunos habéis hecho distancias bastante largas, habéis dejado de pasar tiempo con los vuestros para venir aquí a compartir. Algo tiene que tener esto, porque si no, esto no tiene el poder de reunirnos a todos aquí, ¿no? ¿Alguien quiere...? A ver, valientes. Adelante, Blanca. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por estoicismo? Lo que me transmite es que es como un conjunto de herramientas para vivir con propósito. Es como lo que me transmite el estoicismo, lo que estoy viendo. Vale, herramientas para vivir con propósito. ¿Alguien más quiere aportar? Una filosofía de vida. ¿Filosofía de vida? Yo creo que el objetivo es ser buena persona. Ser buena persona.
¿Más? Está bien, no hay nada, no hay ninguna respuesta mala aquí. De hecho, es el objetivo, ¿no?, de nuestro encuentro, compartir diferentes perspectivas, ¿no?, cómo lo vivimos cada uno. Ana, por ejemplo, para ti, ¿cómo entiendes a día de hoy, después de este camino? ¿Cómo lo entiendes tú? Yo lo entiendo como una manera de crecer personalmente, y una vez que creces y puedes transmitir a los demás. Una manera de crecimiento y aportación. Porque si se queda solo en tu crecimiento, también. Además, veremos ahora también un poco diferencias con una escuela con la que rivaliza, en parte, a la que le dedicamos un simposio en particular, ¿no?, que son muy, muy, muy parecidas. Y a veces, bueno, como dice, ¿no?, el dicho, los polos opuestos se atraen, ¿no?, y al revés, ¿no?, y los mismos polos se repelen. Y hay veces que, bueno, quizás lo que ocurría un poco con epicureísmo y estoicismo tiene que ver un poco con los polos muy similares se repelen, ¿no? ¿Cómo entiendes tú el estoicismo a día de hoy, Alex? Yo creo que es una manera de intentar vivir una buena vida, ¿no? De ser más pleno, consciente de lo que hacemos y el impacto que tiene eso en el mundo y en nosotros mismos. Es muy complicado definirlo y vivirlo, ¿no? Pero es que es realmente complicado, ¿no? Es realmente complicado, y de hecho cada vez que lo hablamos creo que las respuestas son muy diferentes. Hay de todo siempre y es genial porque realmente es muy difícil. Es muy difícil con una frase o en 30 segundos, ¿no? De hecho, personalmente cuando voy por ahí o conoces gente nueva o te presentan y preguntan por lo que sea, bueno, personalmente no tengo una respuesta clara, definida, que utilice siempre. ¿No? Es complejo porque además nos proporciona tanto que, a ver, pero ¿cómo empiezo a aplicar esto? ¿Sí? Que se entienda y que lo entiendan. Y que lo entiendan, porque claro, no es lo mismo que se lo expliquemos, por ejemplo, a mi abuelita. Si un día me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Tú a qué dedicas tus días? O si me pregunta un amigo, o en función de qué amigo, qué personalidad te pregunta, sus intereses, ¿no?, pues podemos cambiar un poco la respuesta. Muy bien. Hoy os traigo el concepto clave de hoy va a ser que tengamos claro. Esta es la diapositiva más rara, no os preocupéis, ¿vale? Es la diapositiva más rara que vamos a tener durante este ratito. Y a pesar de que llevamos ya unos añitos con algunos de vosotros ejercitándonos, con la práctica diaria, profundizando más en todo lo que esta filosofía tiene que ofrecernos, cada vez más, como decía Manuel, ¿no?, de vez en cuando aparecen palabras raros como estos que tenemos aquí. Hay uno de ellos, bueno, estos son de los dos más importantes, los dos que más aparecen en los libros, especialmente si vamos a versiones originales, que luego ya sabemos que cuando los editores, los traductores nos dan su versión, suele haber mucha confusión aquí. Suele haber mucha confusión y muchas veces utilizan cada uno términos diferentes que hace que el estoicismo acabe entendiéndose mal y por tanto que se afecte a nuestra práctica y que no lo sepamos orientar correctamente, o no voy a decir correctamente, de la forma en la que podemos estrujar el mayor beneficio, del que podemos, digamos, obtener ese crecimiento, ese sentido de vida, ofrecer esa aportación, ¿sí? Entonces, ataraxia y apacia. Ataraxia, apacia, ¿no? El concepto de ataraxia en griego, a día de hoy en español, realmente es el mismo. Es decir, la RAE, si buscamos, aparece. Esto es español, ataraxia, ¿sí? Ahora vamos a volver a ello. Apacia, ¿a qué nos suena apacia? Apatía, ¿sí? Si por ejemplo a día de hoy tuviéramos que ponerle un color a la apatía, ¿qué color le pondríamos? Gris. Gris no es muy atrayente, ¿no? A alguien le puede atraer el gris, pero normalmente el gris es como un día gris. Un día gris, no me apetece mucho este día, ¿no? Es difícil, es decir, si realmente la apacia tuviera un color gris, difícilmente nos va a traer aquí un color gris. Nos podría, pero quizás hay algo más ahí, ¿no? Quizás a lo que se referían esos griegos no tenía que ver con lo que entendemos hoy como apatía. Vamos a ver que no tenía nada que ver y vais a ver qué viaje tan bonito ha recorrido este término y realmente lo que nos proporciona. Porque una vez que entendemos esto, es decir, esa pregunta de qué es el estoicismo, no os voy a decir que se podría resumir con esto, porque no. Porque realmente se culmina con lo que hemos dicho al principio, esa aportación. Si no hay un tipo de aportación, si no hay un tipo de búsqueda para ese bien común, ser de utilidad, se nos queda coja la ecuación. Estamos hablando de otro tipo de corrientes de pensamiento, que al final todas tienen mucho en común. De hecho, las principales escuelas helenísticas, estaba el estoicismo, estaban los epicúreos, estaban los platónicos, estaban los peripatéticos.
a nivel grosso modo los principales, no las únicas, pero sí las principales, y tienen mucho en común entre ellas, ¿sí? La ataraxia, la apatia aparecía en todas, en todas. ¿Cuál es la diferencia? El peso que tenía, la atención que le prestaban. Sí, de hecho, cuando tuvimos el simposio de epicureísmo, de Epicuro y su escuela y su doctrina en Calocagatia, nos dimos cuenta que en muchas ocasiones parecía que estábamos hablando de estoicismo. Hablaban de moderación, hablaban de virtud, ¿sí? La ataraxia era lo que más buscaban ellos, que si vemos, por ejemplo, la RAE nos lo define como imperturbabilidad, como serenidad. Esta es la definición que la RAE da. Pero claro, una vez más tenemos que irnos al inicio, ¿Qué querían decir esos tipos? Y claro, para ir al inicio tenemos que entender, el idioma griego, igual que el latino, es riquísimo. Y su etimología, muchas veces directamente, sin tener que viajar 2.300, 2.500 años al pasado, ya nos dicen qué querían decir ellos, ¿no? Si dividimos ataraxia, la A, siempre que en una palabra griega encontremos la A, tiene que ver con no, con falta de, con ausencia de. Es decir, algo que no hay o que no es. Y la segunda parte, taraxia, es una derivación de la palabra tarají en griego. Tarají es alteración, turbación, perturbación. ¿Sí? Por lo tanto, la falta de turbación. Sí, por tanto, por eso nuestros académicos de la lengua española dicen, pues claro, la falta de turbación, ¿qué es? Serenidad. Sí, por eso muchas veces es posible que en muchos sitios, en el mundillo estoico, cada uno, bueno, pues lo entiende cada uno de una forma, utiliza unas palabras, unos términos, que de hecho cuando escuchamos a los filósofos profesionales, a los académicos, son muy minuciosos con las palabras, son tremendamente minuciosos con las palabras, con los significados, utilizo esta palabra y no esta, por eso tardan tanto en sus discursos, porque no, esta no es la palabra adecuada, es esta otra, y es muy enriquecedor escucharles, y en este caso sabemos que lo que buscaban todas estas escuelas, especialmente la epicuria era la que más, por eso se le asocia más ese término a la epicuria, porque eran los que más buscaban esta ataraxia, es, bueno, estar tranquilos, estar sin turbación. No obstante, podemos estar tranquilos por dos cosas, o porque no hay perturbaciones, porque no hay alteraciones, que sea algo como más pasivo, simplemente estamos ahí, nada nos golpea, por lo tanto yo estoy tranquilo, o que haya lo que tenga que haber y yo haya cultivado, haya ejercitado las destrezas, las capacidades necesarias para mantenerme aquí, en ese estado de no alteración, de no perturbación, ocurra lo que ocurra. Es decir, una forma activa de dominio, ¿no? Y eso tiene algo más que ver, vamos a entenderlo ahora, va a tener algo más que ver con la apatia, ¿sí? Por tanto, aquí lo tenemos, fijaos, estas son palabras de Séneca, el estado ideal del sabio, el estado ideal del sabio. El estado ideal del sabio difícilmente va a ser gris. Cuando estos mismos tipos, hasta el mismo Epicteto, que posiblemente fuera el que más anda con el látigo, ¿no? Que muchas veces hasta nos reímos cuando le desgranamos, y él mismo era el primero que decía, ¿quién me lo va a impedir hacer, ¿no? Tranquilo y riendo? ¿Sí? Manteniendo el ánimo. Ellos hablan de buen ánimo, por lo tanto, no es cuestión de estar, bueno, como nos dice la RAE, de apatía. Impasibilidad del ánimo, dejadez, indolencia, falta de vigor o energía. Claro, a ver, dejadez, indolencia, falta de vigor o energía. Pues claro, ¿quién quiere ser un dejado? ¿Quién quiere tener falta de vigor? Yo creo que nadie. Es casi patológico, ¿no? Cuando alguien se sienta así, va en busca de ayuda, ¿no? No queremos eso, no estamos ahí. De hecho, como tanto, incluso el propio Marco Aurelio, ¿no? Cuando decía que la vida se parecía más a la lucha que a la danza, eran hombres de... Si realmente esa fue la filosofía que más se diferenció, que más peso, que más ventaja cogió en la época imperial, cuando los romanos se hicieron con el Mediterráneo, y especialmente en la política, era porque les venía genial para tomar acción, para estar enfrentándose con lo más duro de la vida, que es la muerte a espada, ¿no? Cara a cara, con las pandemias y demás. Por lo tanto, quizás con dejadez no tenga mucho que ver, con falta de vigor tampoco. Y eso seguramente que muchos de vosotros no habéis visto en imágenes por ahí, cuando se aparece imágenes o dibujos relacionados con el estoicismo, cómo aparece una cara como muy tranquila, como meditando, y alrededor hay como de todo tipo de revoloteo, ¿no?
por ahí vamos a ver que van un poquito más los tiros. No simplemente tener una vida vacía de ningún tipo de alteración, porque al final nuestra mente es muy caprichosa y hay una parte de nosotros, esa sombra que todos tenemos dentro, que va a ir buscando un poco el asa por la que el asunto no puede ser llevado, ¿no? Hay una parte de nosotros que siempre va a buscar, que siempre va a ver el vaso medio vacío, que siempre va a buscar el problema, el punto negro de todo el folio en blanco, ¿no? Entonces, si no nos entrenamos a gestionar, a estar tranquilos con lo que ocurre, aunque quitemos toda la molestia del mundo, la vamos a encontrar dentro. Por lo tanto, no se trata de esquivar. Obviamente, en ciertos momentos puede venir muy bien, ¿no? Es como alguien que va por primera vez al gimnasio, pues no va a empezar poniéndose muchos discos. Quizás, por ejemplo, si quiere hacer una sentadilla, quizás ese día simplemente va a tratar de sentarse con su propio peso en una silla. Y poquito a poco ya iremos avanzando, ¿no? Pues quizás en ciertos momentos necesitamos quitar todo el ruido. Cuando vimos, cuando desgranamos, ¿no?, ese diálogo de Séneca, de Otio, sobre la brevedad de la vida, veamos que era el primero que aconsejaba, también hay que decir, en sus últimos años de la vida, aléjate, retírate, ¿no? En esa última época de la vida en la que Séneca tenía un pie, por mucho que él decía que no, pero tenía un pie un poquito en el bando, entre comillas, epicúreo, y otro en el estoico, ¿no? Aunque él siempre decía, no, los míos, los nuestros, tal y cual, pero bueno, se le veía un poco que también el espíritu le pedía esta ataraxia, la anterior ataraxia, pero no conseguida a través de su gestión, sino realmente quería calma. Ya había tenido al mando del imperio, ¿no?, como consejero, como cónsul en la época del emperador Nerón, realmente era el que estaba gobernando. Nerón estaba a otras cosas la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces había tenido ya mucho jaleo, ¿no? Había invertido bastante energía en lo que le apetecía al hombre, era retirarse y escribir, como acaban haciendo todos, ¿no? Como se animaban unos a otros, bueno, ya, suficiente, ¿no? ¿Cuándo vas a invertir más tiempo para ti? Por tanto, por aquí desde luego que no es. No es, y sobre todo, esto no es lo que entendían. Esto no es lo que entendían, a esto no se referían. Ahora vamos a ver a qué se referían. Y para eso necesitamos hacer un ejercicio. ¿A qué nos recuerda? Si vemos un puño en nuestro ámbito, entre nosotros, ¿a qué nos recuerda esto? ¿Qué si... Marcar una pausa. ¿Qué más? Muy bien, la fantasía cataléptique, ¿no? Ese ejercicio que el fundador del estoicismo, ¿no?, al inicio del inicio, trataba de enseñar, ¿no?, cerrando el puño, esa fantasía, esa imaginación, esa percepción cataléptique encerrada, ¿no? Ese juicio primero que encerramos como si fuera una moneda. Somos comerciantes, estamos vendiendo algo, realmente nuestra mercancía aquí es la verdad, que es lo que persiguen los filósofos, entender, y cuando nos viene un juicio nos decimos, un momentito, esto que me está dando es falso o verdadero, ¿no? Y la guardamos antes de seguir comerciando con ella y la analizamos. ¿Esto es verdad? ¿Esto no es verdad? ¿Esto me vale? ¿Esto no me vale? Y esto es lo que necesitamos hacer también con toda la información que nos viene, y es lo que vamos a hacer hoy con la apacia, ¿sí? Que la verdad es que no sabéis lo que he disfrutado preparando la presentación, porque es apasionante cómo ha ido evolucionando todo esto, ¿no? Y además, personalmente, después de todos estos años leyendo, no he encontrado en ningún lugar, es decir, todo esto es una pequeña recopilación, no encontré en ningún lugar lo que voy a presentar hoy. Es decir, no lo he encontrado en ningún lugar relacionado así, no lo he encontrado en ningún autor. Es decir, siempre que leo un libro diferente, se cuenta de una forma distinta, ¿no? Y no he visto todavía que nadie tenga claro de lo que habla. Ni siquiera los propios traductores, incluso de la editorial que siempre os recomiendo, que es Gredos, de la biblioteca clásica de Gredos. Muchas veces confunden emoción con pasión, con sufrimiento, con alteración, con ánimo, y claro, eso las frases nos las cambia del todo, y eso hace que cuando nosotros lo leemos decimos, pero entonces me está diciendo que yo tengo que matar la emoción. Ah, amigo, y ahí es cuando ya empezamos a pensar que si los estoicos son unos radicales, que si me están diciendo que la emoción no... Claro, y es que parece que no, pero en las palabras hay poder, hay poder. Y sobre todo, si no sabemos griego, que no tenemos por qué saber griego, si no sabemos latín, si no vamos, porque ¿quién va a ir a las versiones originales? Vamos a ver, eso es durísimo. Entonces, si realmente confiamos en los traductores, en los editores, en los mayores eruditos de nuestro tiempo, para que nos traigan el mejor trabajo, pero nos presentan eso, pues nosotros decimos, ¿será esto lo que decían? No lo cuestionamos, ¿no? Igual que no cuestionamos cuando vamos a un médico, pues nos fiamos, no vamos a estar aquí contradiciendo al médico, nos fiamos de lo que nos dice, ¿no? Es su oficio, es el profesional. Por tanto, vamos a hacer este ejercicio de fantasía cataléptica hoy con la apacia, que tanto tiene que enseñarnos en realidad, ¿sí?
apacia, apacia. Si nos vamos al griego, en aquellos momentos, porque había como dos tipos de griego, ¿no? Igual que aquí pasaba en España, había un castellano muy erudito, muy clásico, muy fino, pero luego estaba el castellano del vulgo. Lo mismo ocurría en griego, estaba el griego de Platón, estaba el griego de Aristóteles, de los discursos, de los oradores, y luego estaba el griego que hablaba todo el mundo, el griego que una vez que Alejandro Magno conquistó pues, grandísima parte de Occidente y una parte de Oriente, pues hizo que se trasladara a sus diferentes colonias, a sus diferentes Alejandrías, a sus diferentes territorios, para que se pudiera comerciar. Ese griego era el griego el que escribían los filósofos, los sabios del pueblo, era el griego en el que hablaba Epicteto, era el griego en el que Marco Aurelio, romano, que se hablaba latín, en el que él escribió sus meditaciones, porque era en la lengua de los filósofos. Era ese griego en el que se escribieron los 4 evangelios. ¿Sí? La lengua original de los 4 evangelios, se duda si el de Mateo fue principalmente con Koiné, pero era el griego de todos, era el griego con el que nos podíamos comunicar. ¿Sí? Y en aquella época, paceia era pasión. Pasión. Pero claro, una vez más, ¿esos griegos entendían pasión como nosotros hoy? No, porque claro, aquí la siguiente... Sí, paceia era pasión, apaceia es no pasión. Y claro, alguien puede pensar, ¿qué me está diciendo? ¿Que hay que vivir una vida sin pasión? ¿No? De hecho, la siguiente pregunta sería esta. ¿La pasión es buena o mala? Aquí quiero escucharos un poquito, ¿no? Es decir, ¿os consideráis algunos... ¿Alguien de aquí no tiene ninguna pasión? Como hoy lo entendemos, ¿vale? Por ejemplo, personalmente puedo decir, pues una pasión es el aprender, es la filosofía, es el compartirlo, es el surf, es, bueno, pues conocer sobre la naturaleza humana, por ejemplo, personalmente, ¿no? Es una cosa en la que, ¡oh!, ¿no? Se nos despierta esa emoción un poquito más intensa, vamos a decir, ¿no? ¿Alguno de aquí se considera una persona apasionada o no apasionada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué color le daríamos a la no pasión? Un gris o un negro, estáis diciendo, ¿no? Un gris o un negro. Uf. Bueno, vale. ¿Y a la pasión qué color le damos? Un rojo. Y además hasta sonreís, habláis más. Es decir, bueno, vale, ya veo un poco por dónde vais, ¿no? Entonces, claro, fijémonos, ¿no? Una vez más, si nosotros no hacemos esa fantasía cataléptica, si no tratamos de analizar qué querían decir, pues está claro a qué color vamos. No me interesa lo que me tienes que decir. No me interesa tu gris, no me interesa tu negro, no quiero vivir con dejadez, no quiero vivir con falta de energía, ¿no? Pero claro, ¿y si os pongo esta imagen? Esta es una pintura de Rafael. Me quito. Es una pintura de Rafael de 1516, el famoso Rafael Sanzio, el mismo que escribió la escuela, el mismo que pintó la escuela de Atenas, el famosísimo Rafael. Se llama esta obra Cristo cayendo camino del Calvario. La pasión de Cristo. Esta parte del Evangelio se llama la pasión de Cristo. ¿Qué color le damos a esto? La morada. Esto quizás no nos gusta tanto. Quizás cuando pensamos en la pasión como la entendemos hoy día, pensamos en cosas chulas, pensamos en cosas que nos llenan el corazón, pensamos en cosas que nos sacan una sonrisa, pensamos en esas cosas que queremos hacer cuando no tenemos que trabajar, cuando tenemos tiempo libre, cuando queremos estar alegres, ¿sí? Pues fijaos, esto no es muy alegre. Pero fijaros en la luz que tiene el cuadro. La pintura tiene mucho foco de luz. Sí, señora. Técnica de pintura. Yo iba a ¿Qué decir, cambio da? sí, perdón, yo iba a decir también que en la época en la que se pintó se descubrieron nuevos colores y entonces también intentaba atraer la atención de la gente que lo observaba. Sí. Gracias por los comentarios. Maravilla. No obstante, si nos vamos a la situación, ¿vale? Porque claro, esto es una maravilla, esto es una representación, ¿no? No obstante, cuando ellos llamaron pasión a este momento de grandísimo sufrimiento de Cristo, es decir, cuando bueno, pues le pusieron, imaginaros ir con esa corona de espinas, que te latiguen, que te abofeten, que te den puñetazos, que te tiren piedras, que te den patadas, que te vayas cayendo con el madero que él tenía que llevar, subiendo el monte del Calvario, el Gólgota, ¿no? Eso no era muy divertido, eso no era de mucha alegría, era en realidad todo lo contrario.
¿no? Por tanto, en aquel momento hablaban, es decir, en el Evangelio la palabra que utilizaban era pazos. Pazos. Pazos era la palabra que los griegos utilizaban para denominar la pasión. ¿Sí? Por tanto, fijémonos cómo cambia la cosa. Para ellos la pasión no era algo bueno. Era algo que causaba sufrimiento. Aquí está un poco la clave, ¿no? ¿Sí? Y además, que luego con el tiempo, porque las palabras se han ido, pues fijaros, ya hemos contrastado un poquito, pero luego un poquito más tarde diferentes literatos, con el tiempo mucho más avanzado, con los siglos ya más pasados, fueron entendiendo ese pathos como emoción intensa. Es decir, utilizaban ese pathos que causaba sufrimiento con emoción intensa. Aquí ya empezamos a entrar en la parte, a relacionarlo más con el término emocional, que quizás en algunos momentos es el que se ha quedado hoy día. Pero ellos se referían a sufrimiento. Por lo tanto, cuando ellos hablaban de apacia, de lo que buscan es apacia, no buscaban la no emoción. Ellos son los primeros que hablan de emoción, de identificarlas. Lo que pasa es que los griegos tenían un nombre muy concreto para cada emoción. Y cuando hablaban de cada una de ellas, igual que hacían con el amor, que tenían no sé cuántos términos para hablar de los diferentes tipos de amor, cuando ellos hablaban de una emoción, utilizaban ese término. No tenían un término global para referirse a las emociones. Eso surgió mucho más tarde en lengua latina, cuando empezaron a utilizar emotio para hablar de la emoción. Pero los griegos no tenían esa palabra. Ellos utilizaban pathos, sufrimiento. Por lo tanto, ellos hablaban, los estoicos, no son los estoicos solo, todas esas escuelas filosóficas, del no sufrimiento. ¿Esto nos suena a algo? ¿Esa búsqueda de no sufrimiento? ¿Al? Estoicismo. Y nos... ¿Perdón? Al budismo. Esto nos suena al budismo. Bueno, ahora nos metemos por ahí, ¿vale? Porque claro, esta será la siguiente pregunta, ¿no? Para empezar, ahí tenemos a nuestro primo Buda. No sufrimiento. La siguiente pregunta sería esa, ¿no? ¿Realmente es esto posible? ¿Es posible vivir sin sufrimiento? Esa sería una. Otra pregunta sería, ¿es posible gestionarlo? Otra pregunta sería, ¿es posible liberarse por completo de ello? ¿Sí? ¿Qué pensáis? ¿Es alguna de estas preguntas posible? Puedes gestionarlo, pero no liberarte de todo. ¿Vale? Del sufrimiento. ¿Qué opináis los demás? Más opiniones, ¿eh? No hay nada bien ni nada mal aquí. Quiero escucharos. A ver qué opináis. ¿Quién tiene la palabra? No, simplemente que, claro, la diferencia entre sufrimiento y dolor, ¿no? Creo que aquí es muy importante porque, claro, el dolor es algo que inevitablemente físicamente recibimos, pero el sufrimiento es como ese prejuicio, esa representación externa que hacemos sobre lo que nos ocurre, claro. Muchas veces hemos comentado sobre esto. Entonces, claro, liberarnos de sufrimiento sería como liberarnos de nuestra mente, lo cual creo que es muy complicado, muy difícil, es posible, no lo sé. Pero creo que para estar en el estado de no sufrimiento sería un estado de no mente, y creo que no sería como el término, sino más bien saber gestionar la mente, saber gestionar ese juicio, esa representación, ese sufrimiento. O sea, no es no sufrimiento, sino gestión de... gestión de quiero caminar ese sufrimiento, ¿no? Sí. O no Sí. recibirlo como tal. Gracias por la corrección en esto, porque aquí ya estamos diferenciando en lo que nos puede venir de fuera. Alguien puede venir a hacernos un tipo de daño físico, pueden ocurrirnos cosas a nuestras propiedades, a nuestros bienes, a los que nos rodean, que amamos. Eso es inevitable, no está en nuestro control, pero has hecho una concreción muy buena, que es la de la gestión mental. Eso sí depende de nosotros, y de eso depende, como el Epicteto dice una y otra vez, de eso depende únicamente nuestro sufrimiento. Entendido de esta forma. Volvemos a lo mismo, si lo entendemos de esta forma, ¿no? Vale. Pues quizás es posible, quizás el dolor es inevitable, como tanto se dice por ahí, pero el sufrimiento, ¿no? Es opcional. Sí, pues algo así podían comulgar. Estoy seguro que los estoicos comulgaban 100% con... Bueno, sí, 100%. Quizás alguno muy radical diría, el dolor también. El dolor también es opcional. ¿Cómo se consigue? Y fijaos aquí, qué bonito este viaje de la búsqueda de la verdad que ha pasado a lo largo de la historia, que 300 años antes, en otro lado del mundo, antes de que Zenón llegara ahí a la Agora de Atenas y se pusiera en el pórtico pintado a compartir esa amalgama de filosofías que él había ido adquiriendo,
300 años antes, en la India, este señor, bueno, muchos de vosotros conocéis esta historia perfectamente, se llamaba Siddhartha Gautama, que era un príncipe de un clan y decidió marcharse de esa vida de abundancia porque, bueno, era un filósofo, era un buscador de verdad, ¿sí? Y después cuenta la leyenda, cuenta los escritos, algún budista conmigo a decir cuenta la leyenda, pero bueno, a día de hoy tenemos recogido que después de estar sentado bajo el árbol Bodhi, ¡bum!, se ilumina, llega a la clave de la vida. Fijémonos, la clave de la vida. Eso, a una persona normal, mortal, que él mismo decía, no, yo no soy ningún dios, luego la humanidad la ha convertido en dios. Y hoy creo que es la cuarta religión con más seguidores a lo largo del mundo. Creo que eran 500.000 millones de seguidores a día de hoy, más o menos, dicen en internet. Una barbaridad, ¿no? Es decir, y esa persona, es decir, la causa, las palabras, la afirmación, esa iluminación por la que todas esas personas la han considerado Dios y la han seguido y le dedican una vida a lo que este señor, a esa conclusión en la que llegó, era lo que se conoce como las 4 nobles verdades, que básicamente era la vida es sufrimiento, la vida contiene sufrimiento, ¿sí? La segunda era ese sufrimiento viene causado por el deseo, Fijaos, esto ya quizás algo lo podemos ir relacionando con lo que venimos ejercitando tanto, ¿no? La tercera, es posible liberarse de ese sufrimiento. Y la cuarta, la forma de hacerlo es su método, ¿no? Suscribiros. ¿Sí? Es el camino óctuple. Fijaos, aquí tenemos un dibujo de su primer sermón de la montaña, sus 35 años, donde él estaba compartiendo esas 4 nobles verdades y donde ya empezaba a hablar sobre su camino óctuple, sus 8 pasos, que fijaros, esta es lo que se conoce como esa rueda del Dharma que muchos conocéis, sobre todo los que estáis más, que habéis profundizado más en el budismo, y que engloba estos 8 componentes que seguramente a muchos son más que familiares, claro, y que además lo pone en una rueda. ¿Por qué? Porque para ellos esto hay que estar ejercitándolo de forma constante y porque unos están linkados con otros, ¿no? Y uno retroalimenta al otro, ¿no? Y fijaros, haciendo un repaso rápido para que veamos la maravillosa relación que hay de un lado al otro del mundo, que al final estamos apuntando todos a la misma diana. Diferentes palabras, diferente simbología, pero es una maravilla porque nos indica por dónde más o menos es, ¿no? Recta comprensión, que esto, bueno, en función de qué libros leáis, qué documentos, qué fuentes, va a ser recta comprensión, recto juicio, recta visión. Una vez más, cómo vemos las cosas, esos juicios. Fijaos, ¿no? Recto pensamiento, que tiene que ver, o sabiduría, recta sabiduría, que tiene que ver con el entendimiento. Recta palabra, recta acción, rectos medios de vida, que nos dediquemos a cosas éticas, una vez más, ¿no? Vinculando con esa contribución al otro de forma ética. Recto esfuerzo, recta atención, recta concentración. Aquí prestan mucha atención a vivir de una forma consciente, ¿sí? Y a poner el foco en una cosa, no en 300.000 como hoy día. Y 300.000 a veces se pueden quedar cortas, ¿no? Para el ritmo al que vamos a veces. Por lo tanto, fijémonos. Es decir, esto podría decirlo, ¿quién podría decirlo? El mismo Crisipo podría decirlo, ¿no? O realmente estamos yendo sobre esto una y otra vez. Mismamente en el reto Estoico 126 se trata todo esto, en diferentes días, diferentes semanas, de una u otra forma, ¿no? Y en muchas otras corrientes de pensamiento se trata todo esto, ¿no? Bueno, y luego vienen aquí el ejército... Es que se les pinta muy serios. Es que, claro, muy grises están. Se les pinta muy serios, la verdad. Yo creo que era un poco por hacerse los duros. Estoy seguro que en su intimidad no eran tan serios. Pero bueno, quizás Luis puedas aportarnos algo de luz aquí. Sí, y luego vienen aquí nuestros amigos, ¿no? Y no nos dan un camino de 8 pasos, ¿no? Ellos nos traen esos Itris Topi, los 3 topoi, los 3 lugares, esas 3 disciplinas que son, a ver, ¿alguien me ayuda? Muy bien. Juicio, deseo y esa acción virtuosa, ¿no? Que una vez más está totalmente entrelazado, porque en función de lo que pensemos, en función de cómo percibamos las cosas,
en función de lo que nos digamos, nosotros ya directamente, va a haber sufrimiento, no va a haber sufrimiento, vamos a verlo como un asa por el que el asunto puede ser llevado, o puede que no, puede que digamos, no, esto es imposible, no se puede llevar, no vamos a empezar porque no se puede llevar, porque es inviable. ¿No? Y de hecho, hay una meditación, los que habéis leído meditaciones en el libro cuarto, la tercera meditación, Marco Aurelio tiene una frase muy bonita, que dice, el mundo, cambio, la vida, opinión, o la vida, juicio, en función del traductor, ¿no? Entonces, fijémonos, ellos son lo mismo, los primeros que se lo repetían, súper influenciados por Heráclito, uno de las principales influencias de Zenón. Sabemos que todo esto está cambiando, ese padarei que veíamos en el reto, ¿no? Todo esto está cambiando, no pretendas que las cosas sigan así, porque esto no va a dejar de cambiar. Tú el primero. Y sabiendo que al final vamos a estar en una vida, en un entorno en el que los juicios van a estar presentes. Yo creo que tú tal, yo creo que esto está bien, que esto está mal, que tenemos que hacer aquello, que tenemos que hacer lo otro, ¿no? Fijaos, el mundo cambio, la vida opinión. En 4 palabras, ¿cuánta sabiduría hay? ¿Cómo se puede realmente describir en tan pocas palabras lo que pasa en nuestro mundo, en nuestra sociedad, ¿no? Por tanto, juicio, deseo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que desear? Lo que depende de nosotros. Solo que depende de nosotros. ¿Qué tenemos que rechazar? Lo que depende de nosotros. ¿Cuánto lo hacemos? Pues eso, ¿no? Y aquí es cuando repite una y otra vez, ¿no? Que no haga eso, que es totalmente relacionado con al final con lo que Buda decía, de una u otra manera, ¿no? Poner el foco en lo que tenemos que ponerlo, esa recta comprensión, ese recto pensamiento. O tanto, fijaos que cuánta relación en no poner ese deseo en aquello que no depende de nosotros, como decía Epicteto, ¿no? Sino, cuanto más desees lo que no depende de ti, antes caerás en el infortunio, en el estrés, en la ansiedad, en la preocupación, y luego culminar con esa acción virtuosa, ¿no? Esa acción virtuosa que nos ayude, bueno, por un lado, desarrollarnos a nosotros, como tanto decimos, y poner un granito a los demás, esa acción virtuosa. Lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja, que posiblemente este sea uno de los mantras más extendidos y repetidos que una vez más. ¿Y cuánto lo hacemos? ¿No? Porque está muy bien cuando estamos por nuestra cuenta leyendo o escuchando tal, pero luego salimos y nos encerramos y al primero que nos hace algo que no nos agrada del todo le ponemos mala cara, le hacemos una mala contestación, el marcar una pausa brilla totalmente por su ausencia, rara es la vez que nos ponemos en el lugar del otro de por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué está diciendo lo que está diciendo, por qué se está comportando así. Y aquí, ¿no? Respondiendo a las preguntas que nos hemos hecho antes, ¿no? De ¿realmente esto es posible? ¿Es posible liberarnos o reducir o minimizar ese sufrimiento del que nos hablaba Buda, del que nos hablan los estoicos con esa apacia, que sería como la misión? La misión es cultivarte aquí, es ejercitarte, este es tu entrenamiento, apacia. Y ellos nos dicen, tanto uno como otro, no os preocupéis. Podéis estar en este punto, pero la virtud puede aprenderse. Estas destrezas, estas cualidades pueden aprenderse. Y tenéis un enemigo. Un enemigo que los cristianos, mucho antes que los cristianos. Porque fijaros, la palabra Satán, ¿de dónde viene? Viene del arameo. Esto es mucho antes, muy anterior al cristianismo. Y curiosamente, Satán significa adversario. ¿Y cuál diríais que es el principal adversario que tenemos en este camino? Qué maravilla, en realidad. Qué oportunidad. No, y fijaos esta imagen, qué ilustrativa, porque está ahí el demonio de queriendo tirarle, y muchas veces no necesitamos ni demonio, ¿no? Somos nosotros los que hacemos, venga. ¿No? Entonces, esto es a lo que se refería, por ejemplo, Buda, con esa recta comprensión, ese recto entendimiento, pasa por aquí. ¿Por qué estos filósofos, estos sabios, estos expertos en la naturaleza humana estudiaban tanto, se dedicaban a como estamos hoy aquí, como vamos a estar haciendo hoy, el resto del día, conversando, compartiendo nuestras diferentes experiencias, vivencias que hemos tenido, cómo hemos aplicado esto para ayudarnos, para inspirarnos, para darnos, claves, para crear un poco como nuestro manual, ¿sí?
Para eso lo hacían, para cuando realmente ese Satán, ese adversario interno, que es el que más nos toca las narices. Es decir, podemos mirar fuera, pero al final sabemos que, una vez más, de lo que se trata no es de tratar de quitar todo lo que está fuera, sino de ir quitándole peso a ese demonio que aquí aparece bastante fuerte, bastante tocho. Claro, pues posiblemente gane. Ahí le acabe empujando al pobre monje. Entonces, bueno, pues llevar esta imagen con vosotros para recordaros, sobre todo cuando nos empecemos a frustrar, cuando nos empecemos a sentir mal, realmente, una vez más, recordemos que hay trabajo que podemos hacer para nosotros, en nosotros, antes que mirar afuera. Siempre hay algo que podemos haber hecho nosotros mejor, que podemos incluso haber mostrado el camino. Las personas no tienen por qué saber cómo nos gustan a nosotros que ocurran las cosas. No tienen por qué saberlo. Incluso no tienen por qué saber que las cosas se hacen de una manera determinada. Y nosotros, nuestro punto de vista, tampoco tiene que ser el mejor. ¿Sí? Entonces, recordemos a este dibujo del diablo empujando al monje y tratemos de que el diablo que llevamos un poquito dentro, esa sombra de la que hablaban Jung y Freud, bueno, pues que cada vez sea más chiquitito, que cada vez le quitemos el micro, que cada vez habla menos, que hable más bajito y que cuando se ponga a ladrar, pues que ¿no? se haya convertido en un pequeño perrito, que no le hagamos demasiado caso, ¿no? Entonces, habiendo comentado un poco estas cosas, no sé lo claro o no que ha quedado, por eso vamos a hablar de esto. Voy a intentar callarme un poco, porque quiero escucharos a vosotros. Entonces, si os preguntara, vale, hemos hablado un poquito de la ataraxia griega, a día de hoy, ataraxia, sí, es una palabra que es en español, a día de hoy no entendemos, bueno, la verdad es que aquí hay poca diferencia, pero hay mucha diferencia con este concepto, con esta idea esencial para entender de qué va la práctica estoica, para entender de qué va. Si tuviéramos que quizás definir, de tener una frase estándar para explicar, pues bueno, podría ser, quizás, pues consiste en una práctica, en un ejercicio, para adquirir las destrezas suficientes como para que ocurra lo que ocurra, podamos vivir tranquilos, podamos vivir felices, independientemente, ¿no? Es un entrenamiento para poder vivir tranquilos, ¿no? Y luego ya si queréis culminar con, que no acaba ahí, sino que además de darnos ese blindaje, darnos esa fortaleza, nos está invitando una y otra vez a ser mejores, a ser buenas personas, como decía Carmen, a hacer algún tipo de aportación, que no se nos olvide que somos seres sociales, como tanto decían estos hombres, ¿sí? Y que de una u otra manera en nuestra vida tiene que estar ese componente social. Cuando no está, nos sentimos mal, algo nos falta, no es como ese instinto maternal que surge en algún momento, eso no lo controlamos, eso la naturaleza nos lo ha clavado ahí. Entonces lo vamos a sentir, lo mismo que la sociabilidad. Podemos ser más sociales, menos sociales, por supuesto, pero un componente social tiene que haber. Alguien lo puede tener quizás con un amigo, con su pareja, alguien lo va a tener con 9 hijos, una comunidad de vecinos, siendo el presidente de la asociación de no sé qué, y con 5 perros. Pero un componente tiene que haber de sociabilidad, de relacionarnos, de interactuar con otros seres. Entonces, a día de hoy, en este momento, ¿qué diferencia diríais que hay? Si pudierais definirlo así, podéis lanzar al aire. ¿Qué diferencia hay entre...? Porque aparentemente puede ser un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué diferencia diríais que notáis entre ataraxia y apacia? En esa ataraxia y apaceia. ¿Qué diríais que hemos entendido? Que una se centra más en el interior, en lo que yo puedo controlar, digamos, y la otra más en lo que es el exterior, lo que me puede perturbar de fuera. Sí, vale. No sé si habéis oído, pero bueno, dice Blanca que una tiene que ver más con esa gestión interior, independientemente de lo que ocurra afuera, y otra más, más dependiente de lo que esté pasando fuera, ¿verdad, Blanca? Vale, gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo lo hemos entendido? Me gustaría oíros a... La apatía reconoce que el sufrimiento va a haber. El dolor no, o el dolor sí, porque no es opcional, pero el sufrimiento ya lo lleva de saque, ¿no? Lo lleva puesto en su naturaleza. Y la ataraxia no. La ataraxia, estoy en calma porque además no tengo sufrimiento. La ataraxia dice, como no sufro, estoy en calma, estoy tranquilo, y es el estado al que quiero llegar. La apatía, yo creo que ya se reconoce que puedo estar en calma incluso sufriendo. Gracias, Ángel. ¿Más opiniones? Yo lo comparo con la ataraxia como a la tranquilidad, irte al campo
¿Sí? aislarte y buscar la tranquilidad, estar tranquilo, difícilmente no puedes estar tranquilo en esa situación. Lo otro es meterte en la ciudad, en tu familia, en tus circunstancias y procurar tener la misma tranquilidad que tenías en el campo. Es una analogía, ¿no? Sí, por tanto, quizás en vuestras palabras estamos viendo que ya es una idea que se nos está quedando es que una tiene que ver más con un estado final y otra tiene que ver más con la gestión, con el proceso para llegar a ese estado. ¿Sí? Ese estado de no turbación, de tranquilidad, que todos queremos, absolutamente todos queremos no. Voy a hacer un énfasis ahí, no vamos a entrar. Pero normalmente a todos nos encanta, preferimos estar en calma. Sin embargo, como decíamos al inicio, podemos estar en calma por dos motivos, a grosso modo. Porque no haya nada que nos perturbe fuera o dentro, o que hayamos adquirido la fortaleza para que independientemente de lo que ocurra, que seamos capaces de estar en esa ataraxia. Por lo tanto, digamos que la ataraxia podría conseguirse de forma pasiva, que es con lo que más se identifica quizás. A ver, esto es muy simplista decirlo así, ¿vale? Pero se identificaría más a los epicúreos. De hecho, diría que es la gran diferencia entre unos y otros, que uno es, vale, muy bien, pero como decían ahora, yo me voy al campo, no me interesa la política, no me interesa estar aquí en la polis, hay demasiado ruido, hay gente con la que no me entiendo, no me apetece hablar con ellos, me voy. Y otros es como, bueno, en la vida conlleva batalla de una u otra manera, aunque nos retiremos, y de hecho ellos son los primeros que se invitaban a recuperarse, a cargarse, pero luego volvían listos, no es como, bueno, que va a entrenarse y luego está listo para la batalla en el momento adecuado, ¿no? Es decir, se encarga no en quitarse los problemitas, sino, obviamente, en quitarlos, pero más el énfasis va a esa gestión, a ser una persona cada vez más fuerte, más capaz. Bueno, que muchos de vosotros, ¿no? Durante estos años me compartís, o ayer mismo cuando cenábamos, pues me han dicho que ahora que estoy haciendo, ¿no? Que estoy más tranquilo, que ya no me enfado, que ya tal, que qué estoy haciendo, o qué me estoy tomando, o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, un poco va ahí la historia, y además me consta que tanto los que estéis aquí como, bueno, los que luego escuchéis esto en el momento que sea. ¿Pero qué eso ocurre? Porque es un síntoma sine qua non, es decir, esto va a ocurrir. Quien se ejercita en esto lo suficiente, pasa. Se vuelve una persona más tranquila, ocurra lo que ocurra. ¿Por qué? Porque hemos cambiado ese primer elemento, ese juicio, esa visión. Por tanto, bueno, como reto de hoy, algo del día de hoy, como os decía antes, vamos a estar compartiendo